Estamos en nuestro segmento de entreno. Ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de esta semana, el maestro de yoga, Meme García. Meme, bienvenido nuevamente a la Red Fit. Un gusto tenerte dentro del programa después de un rato ahí que no venías a visitarnos, Meme. Sí, un parito de programas, pero siempre un gusto estar aquí con vos. Gracias, Meme. Es un gusto siempre tenerte dentro del programa. Sabes que esta es tu casa. Te cuento que nos gustaría hablar dentro de nuestro segmento de entreno de esta semana. Aprovechando ahí tu especialidad de maestro de yoga, Meme, quisiéramos responder ahí ciertas dudas, mitos, verdades acerca del yoga, Meme. Por ahí son dudas que nos han llegado a través de nuestras redes sociales y escogimos ahí algunas para esta semana, ¿te parece? Nítido. Vamos a ver. Excelente. Empecemos ahí con la primera. Meme dice, el yoga es solamente estiramientos. Por ahí surge la duda de que el yoga solamente te trabaja flexibilidad y movilidad, Meme, por el tipo de movimientos que se hace. Sí, la verdad es que tiene bastante ese mito de que hay que ser flexible para hacer yoga, o me voy a meter a clases de yoga para ser flexible. Y como en estos tiempos en las redes sociales hay muchas imágenes de gente haciendo cosas como bastante, ¿cómo se llama? Como bastante complicadas, exactamente. Pero en la verdad, no. La verdad es que el yoga es un poquito más complejo y se puede decir que una clase de yoga tiene 3 pilares. Tiene fuerza, tiene flexibilidad y balance. Entonces todos necesitamos tener un balance, digamos, entre estos 3 pilares. Claro. Ser fuerte, flexible y balanceado, ¿verdad? Entonces en una clase de yoga vas a encontrar posturas que van enfocadas en flexibilidad, vas a encontrar posturas que están enfocadas en fuerza y otras que van enfocadas en balance, ¿verdad? Okay. Y algunas, mientras vas como mejorando en tu práctica, vas a encontrar posturas que son más retadoras y te retan a nivel, digamos, a nivel de fuerza y flexibilidad al mismo tiempo. Otras que se caracterizan más por balance que no tanto en fuerza, pero siempre están como que esos 3 elementos dando vueltas en la práctica. Súper importante que menciones este punto de muchas imágenes que uno ve en redes sociales de posturas y de movimientos bien complicados, ¿verdad? Pero es importante mencionarle a la gente que quede claro que esas posturas pues tal vez es para alguien avanzado. Sí. Y que hay ciertos movimientos y ciertas posturas para personas que son principiantes y poco a poco vas progresando en los movimientos, ¿verdad, man? Exactamente. Por el tema de las redes sociales, la gente empieza a publicar fotos como vos decís, posturas bien complicadas y cosas muy complejas, que la verdad cuando uno en una clase de yoga es lo menos que se hace, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces lo que uno busca a nivel físico es esa parte, ese balance entre fuerza, flexibilidad y balance, pero también recibís otros beneficios, como es la parte de la parte mental, la que no es cuantificable, digamos. Esa concentración, como esa conexión con la respiración. Todo eso no se puede, como no le puedes tomar fotos a la salud mental, no se puede publicar, ¿verdad? Entonces lo que hacen es que publican fotos de gente que alcanza grandes rangos de movimiento o que alcanza posturas así bien complicadas, que es más fácil de cuantificar, ¿verdad? Ok, excelente. Y precisamente la siguiente pregunta va por ahí, por el tema espiritual. Okay. Me dice, ¿el yoga es solo para los que buscan espiritualidad? Ok, el yoga, digamos, en India sí es una cuestión bien espiritual, mas no es una religión. Eso hay que tenerlo como bien claro. Por una cuestión cultural, ¿verdad? Porque nació en la India, tiene matices del hinduismo, okay, ¿verdad? Pero no es una religión, sí es un camino espiritual, ¿verdad? Sí te ayuda a ir hacia vos, digamos, a conocerte a vos mismo, y no importa la religión que practiques. Por ejemplo, si sos musulmán, por decirlo, vas a ser un mejor musulmán porque a través de la práctica vas a lograr una mejor concentración, ¿verdad? Okay. Si sos católico, vas a ser un mejor católico. Si sos evangélico, vas a ser un mejor católico. Y eso es lo que te ayuda en la práctica, digamos. No es ninguna religión, y sí vas a poder ir a usarlo como un camino hacia la espiritualidad, pero al principio no. Al principio es bastante básico, es bastante físico. Trabajas mucho en la concentración, ¿verdad? Trabajas mucho en aprender las posturas, los nombres de las posturas,
como la estructura de la clase, ¿verdad? Los tipos de yoga. Entonces al principio y por mucho tiempo te aseguro que es una cuestión muy, muy física, pero los cambios que se van dando en la mente es lo que te va llevando a esa búsqueda espiritual, pero debe de pasar un tiempo. Es importante esta parte del yoga, que te trabaja la parte mental, ¿verdad, Meme? Porque muchas veces lo hemos mencionado en nuestro programa, de que pues para tener una salud integral no solamente tenés que trabajar tu físico, no solamente tenés que cuidar tu alimentación, tu nutrición, sino que también tienes que trabajar mucho tu salud mental, ¿verdad, Meme? Exacto. Y cosas tan sencillas como el poder estar conectado, concentrado haciendo una sola actividad, es bastante difícil ahora, ¿verdad? Con tantas variables y tantas cosas que nos llaman la atención. La lateralidad, como saber cuál es tu lado izquierdo y cuál es tu lado derecho. Es increíble la desconexión que hay de la gente con su propio cuerpo, ¿verdad? Sí. El balance, o sea, cuando yo tengo muchos alumnos que en las primeras clases yo digo, bueno, levanten el brazo derecho, y entonces se tienen que ver el reloj o alguna cosa para saber cuál es su brazo derecho, cuando debería ser una cosa instantánea, ¿verdad? Claro. Sí, no, importante también esto de la desconexión y de concentrarnos en lo que estamos haciendo en ese momento cuando estamos realizando una clase de yoga, ¿verdad? Que no sucede en otro tipo de entrenos. Por ejemplo, en el gimnasio, uno va al gimnasio y ve que la gente pues saca una serie del ejercicio que está haciendo e inmediatamente agarra su celular y se pone a chequear redes, a ver mensajes. Exacto. Y luego saca otra serie, pero no se desconectan del todo, ¿verdad? Exacto, o están escuchando música, correcto, o platicando con su partner de entreno, o viendo, porque hay demasiadas distracciones, ¿verdad? Es correcto. En la práctica del yoga tiene esa cualidad, digamos, que el maestro te va guiando durante toda la práctica, y si vos perdés la atención un ratito, lo que va a pasar es que te perdés el hilo de la clase, ¿verdad? Es decir, pues ya, solo con un ratito que te distraes ya no sabes por qué lado van o qué están haciendo. Tienes que estar totalmente conectado ahí y no puedes entrar los teléfonos. O sea, el teléfono, por regla general, se queda afuera. Claro. ¿Verdad? Ok, súper. La siguiente pregunta me dice, ¿se tiene que practicar yoga por horas para ver resultados? Por ahí, si nos pudieras aclarar un poquito cuánto duran las clases de yoga y la recomendación, cuántas veces a la semana, pues realmente para que la gente empiece a ver resultados. Ok. Para ver resultados realmente hay que practicar por lo menos, así en el peor de los casos, 2 veces por semana. Okay. 2 veces por semana. Una sesión de yoga normal va a fluctuar entre 50 minutos hasta 1 hora y cuarto, por ejemplo. Okay. O sea, ese es el tiempo mínimo, estando en un lugar donde te están guiando, ¿verdad? Unos 50 minutos. Pero, por ejemplo, si es un día que no tenés mucho tiempo, que no te va a dar tiempo de ir al estudio, no vas a poder ir al gimnasio, entonces puedes hacer unos estiramientos o hay unos ejercicios que los puedes hacer por 20 minutos, por ejemplo, y va a ser suficiente. Si ese día no puedes, ¿verdad? Okay. Y lo que pasa es que lleva un proceso. Claro. Así como los alimentos, digamos que necesitas prepararlos y calentarlos para que estén aptos para la digestión. De la misma manera en la práctica del yoga necesitas calentar el cuerpo y entrar como en cierto estado mental y de conexión con tu respiración para que la práctica sea efectiva. Okay. Porque si hay movimientos que si los haces en frío, lo que va a pasar es que te puedes lastimar. Claro. ¿Verdad? Entonces sí hay que tener cierto calentamiento y hay que tener ciertos conocimientos para poderlo hacer en un corto periodo de tiempo. Ahora no hay que hacer las posturas más difíciles sin calentar, ¿verdad? Siempre lleva todo un proceso de preparación. Ok, y al final de la clase, Meme, también se hace una vuelta a la calma, como se hace en otro tipo de entrenos, enfriamiento, por decirlo de alguna manera. Sí, totalmente. La estructura de la clase tiene esa como una parábola, ¿verdad? En la que empieza el cuerpo frío, digamos, hablemoslo en temperatura para que sea más fácil de entender. Al principio el cuerpo está frío, claro, y empezás con pequeños movimientos como para ir generando calor, ¿verdad? Y luego a medida que va pasando el tiempo, empezás a hacer movimientos un poco más rápidos, claro, o sostenidos para ir generando más calor, hasta que llega un punto, llegas como a un pico y lo vas manteniendo, ¿verdad? En ese pico generalmente son las posturas de pie, las posturas que son más demandantes energéticamente, y después de eso, y naturalmente la energía del cuerpo se va
se va acabando, ¿verdad? Entonces empieza una serie de posturas que sirven para enfriar el cuerpo. Entonces vas en una curva descendente hasta llegar al mismo estado al que empezaste, ¿verdad? Y en yoga tiene la particularidad que al final de la clase hay un momento en el que te acostás de espalda y es como la postura más importante, donde en ese momento el cuerpo registra todos los beneficios de la práctica anterior, ¿verdad? O sea que todas las cosas que hiciste durante la clase, el cuerpo los absorbe y los registra en esos últimos de 3 a 5 minutos, ¿verdad? Ok, excelente. Pues súper. Y por último, por cuestiones de tiempo, mencionar de que, porque la pregunta mencionaba cuánto tiempo para ver resultados, ¿verdad? Entonces, lo que también siempre hemos mencionado, que también pues para ver resultados, pues también tenés que cuidar tu alimentación, tu descanso, tu hidratación, ¿verdad? Adicional a la práctica en sí de yoga, ¿verdad? Sí, que también es importante. Claro, hacerlo completo, ¿verdad? No es solamente voy a practicar yoga, claro, pero sigo teniendo otros malos hábitos, no voy a poder ver resultados. En cuestión de resultados es muy personal. También tiene que ver la cantidad de veces que se practiquen a la semana y también cuáles son los objetivos, claro, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay gente que llega al yoga porque tiene alguna lesión, hay gente que llega al yoga porque quiere mejorar ciertos rangos de movimientos, hay gente que llega al yoga simplemente porque tiene la curiosidad, ¿verdad? La recomendación, esa es la recomendación que hacen en India los maestros, es practicar sin tener expectativa. Súper. Sin expectativa, ¿verdad? Y el cuerpo va a tomarse el tiempo que necesite, ¿verdad? Y es también una cuestión donde se trabaja la paciencia, claro, ¿verdad? Porque a veces estamos en una clase, a mí me pasaba cuando iba a practicar a India, tenía alumnos que llevaban mucho tiempo y hacían cosas súper complicadas y apenas llevaba un par de años y yo quería hacer eso, pero como que luchaba ahí con la frustración o me frustraba o eso me inspiraba, ¿verdad? Sobre todo ahora que queremos los resultados para allá, ¿verdad? Exacto. Entonces en estos tiempos, digamos, donde la gente quiere llegar a la inmediatez y quiere ver resultados rápidos, paciencia y la práctica es una cuestión en la que vas sin expectativas, vas y el cuerpo también es muy personal, digamos, porque que no es lo mismo el desarrollo, el avance que va a tener un practicante de CrossFit, digamos, o alguien que hace pesas, alguien que ha hecho gimnasia olímpica, o sea, su mejora va a ser muy diferente, ¿verdad? Uno va a ganar flexibilidad y el otro va a ganar fuerza en la práctica. Súper, pues súper interesante la plática, Meme, te agradecemos ahí como siempre el tiempo. Si nos pudieras mencionar cómo aparecen en redes sociales para que las coloquemos ahí en pantalla, Meme. Me pueden encontrar en Om Yoga Guatemala. Tenemos 2 estudios, tenemos en zona 14 y zona 15 y ahí nos pueden encontrar como Om Yoga Guatemala. Súper, la vamos a estar colocando en pantalla. Te agradecemos nuevamente el tiempo, Meme, como siempre un gusto. Gracias. Este fue nuestro segmento de entreno. Continuamos con más.